Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en un nuevo encuentro de Café Mercosur, el 154. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos viendo las novedades políticas que hay no solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica. Y estas semanas hemos encontrado que ha sido bastante movida, ¿no te parece, Osvaldo? Sí. Estas últimas semanitas fueron bastante movidas acá en América Latina. Bueno, lo primero que te quería comentar, Osvaldo, con relación a Bolsonaro, es que él está un poco desorientado dentro de la geopolítica internacional, porque no sé si sabías que no lo va a ir a visitar a Alberto Fernández, no va a asistir a la ceremonia. Claro, sabías eso, ¿no? Sí, dijo que de todas maneras que el que vaya el que quiere, que permitía que vaya el que quiere, pero me parece que después de la charla que tuvo Fernández con el presidente de Estados Unidos, medio como que empezó a acomodar un poco las calabazas en el carro, parecería, ¿no? Ahí me quería apuntar, a eso me quería referir, porque ha quedado como Dan en el Día de la Madre. De pronto se ha demostrado más papista que el Papa, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que es el jefe ideológico de Bolsonaro, a tal punto que, no sé, parece que sí se lo dijo cuando se encontraron unos segundos en Estados Unidos, I love you, ¿no? O sea, parece que... O sea, estamos revista del corazón ya, Ramiro. Viste vos estas cosas, ¿no? Somos tan homofóbicos, pero por ahí se les escapa a la familia Bolsonaro, ¿viste? Sí. Como dice el proverbio español, ¿no? Dime de qué alardeas y te diré de qué careces, ¿no? Tal cual. Bueno, ya ha quedado descolocado, pero no solamente ha hecho eso, sino que también ha adelantado la cumbre de los países del Mercosur para el día 5 de diciembre, que se va a realizar en la ciudad de Bento Gonçalves, a unos 120 kilómetros más o menos de Porto Alegre, para que sea, digamos, Mauricio Macri el que le entregue la presidencia pro tempore del Mercosur a Jair Bolsonaro, y no Alberto Fernández como correspondería. Es interesante, ¿no, Osvaldo? Porque ahí saluda a su querido presidente Macri y evita, digamos, el encuentro con Fernández. Pero, Ramiro, qué lejos que quedó ese viernes anterior a las elecciones acá en la Argentina, donde Jair Bolsonaro proponía, así muy enojado, como se suele referir él cuando habla con la prensa, ¿no? Diciendo que no quería, que iba a ver si a Argentina no se la sacaba del Mercosur, si ganaba Fernández, ¿no? ¿Cómo se va alejando de esas posiciones tan extremas que tenía? Primero que tenía que convencernos nada más ni nada menos que, bueno, a Paraguay posiblemente sí, porque es amigo personal del presidente paraguayo, pero tenía que convencerlo al gobierno de Uruguay, y el gobierno de Uruguay no va a tomar una medida así contra Argentina, pero es muy difícil, porque la mayoría pero gran parte del dinero de los empresarios argentinos está depositado en cuentas en Uruguay, ¿no? Uruguay siempre funcionó como una especie de Suiza, muchas sociedades anónimas que en realidad son inexistentes en Uruguay, sirven para eso, para poder, digamos, tener los depósitos de los capitales en Uruguay. Y cuando afecta la crisis económica a Argentina, inmediatamente afecta la crisis económica en Uruguay. Mirá, Ramiro, tan cierto es eso, que creo que también inclusive muchos brasileños también lo tienen como una reserva de valor, digamos, los bancos de Uruguay, que la familia Macri tenía una armaduría de los autos chinos Chery,
que los armaban en Uruguay y los exportaban a Argentina. O sea, siempre fue muy importante para Uruguay la Argentina, ¿no? Sobre todo la plata esa media gris, por no decir negra, que se invertía en Uruguay. Bueno, hablando de la familia presidencial de Macri, cuando tenía Sebel, una de las causas de corrupción era simplemente porque supuestamente exportaban vehículos a Uruguay para no pagar las tarifas y los vendían en Argentina libre de impuestos, ¿no? Que fue un escándalo. Sí, por eso digo, o sea, siempre para Uruguay es muy importante, así que sí, era difícil que tenga una posición extrema el Uruguay, pero bueno, era las bravuconadas que nos tenía acostumbrado Bolsonaro, que nos tiene acostumbrado Bolsonaro, perdón. Pero hiciste muy bien en nombrar a Brasil también en su relación con Uruguay como especie de Suiza americana. Por ejemplo, solo para tener un dato, ¿no? El 70% de las empresas de ómnibus de San Pablo eran sociedades anónimas con domicilio en Uruguay, hasta que la intendenta por el Partido de los Trabajadores, hoy no es más del Partido de los Trabajadores, Marta Suplicy, digamos, consiguió limpiar toda esa mafia que era del transporte público. Aquel transporte público en San Pablo era una verdadera mafia y ella realmente, a través de varias medidas, consiguió moralizar y normalizar el transporte público en la ciudad de San Pablo. Eso no significa que sea perfecto todavía encontramos muchos nichos de corrupción y de cartelización también, pero la mayoría eran sociedades anónimas con sede en Uruguay, Osvaldo. ¿Te acordás cuando en nuestra época de jóvenes en la facultad que siempre se decía de Uruguay que era el algodón entre dos vidrios, ¿no? Que los ingleses lo habían creado a propósito con esa finalidad de que sirva de separación entre Argentina y Brasil. Y desde su creación sigue siendo igual. Bueno, ya que estamos hablando entonces de Uruguay y de Bolsonaro quiso darle una ayudita al candidato de Uruguay a la calle Pou, que es el más de derecha, ¿no? Que está al balotaje con el candidato del Frente Amplio. Y la calle Pou le pidió, no, por favor, no nos ayude a nosotros, no digas más, no te metas acá porque realmente sos muy piantabota. No lo dijo en esos términos, claro, ¿no? No, sí, pero le había dicho, ¿por qué no apoyar el Frente Amplio? Así, en lugar de apoyarme a mí. Sí, realmente está muy, muy desprestigiado, ¿no? En América, porque cada vez que toma un amigo parece que el amigo lo hunde. Pero no solo en América. Él apoyó al primer ministro de Israel, a Netanyahu, y perdió. Perdió Netanyahu. No sabía, mira vos. Él no consiguió la mayoría y renunció a tratar de conformar una mayoría parlamentaria, ¿no? Casi porque tiene un sistema parlamentario Israel, ¿no? Podríamos recordar que entonces no se elige directamente el presidente, sino que lo termina eligiendo la mayoría parlamentaria, y si no conseguís la mayoría quedaste afuera, así que mira vos. Y las elecciones pasadas en Portugal más o menos pasó algo parecido. Un candidato se quería referenciar totalmente con Bolsonaro y lo apoyaba y todo lo demás, creo que sacó el 0,3% de los votos, o sea que... Bueno, y vos viste lo que hizo con lo que está pasando con Piñera, ¿no? Piñera ya era presidente, con este no me puedo equivocar, y casi se incendia Chile. Sí. También quizá el que más identidad ideológica tiene en América, conjuntamente con Colombia, debe ser el presidente de Chile, con Bolsonaro, ¿no? Sí, lo que pasa es que en determinado momento la gente empieza a ver que el paquete completo no sirve. Esta cuestión de neoliberalismo con autoritarismo no funciona. Y eso es justamente lo que vamos a ver después de escuchar una canción, Osvaldo. Esta idea del autoritarismo, de la respuesta autoritaria del Estado frente, digamos, a las resistencias al neoliberalismo. Porque son cosas que necesariamente no combinan. Y es interesante, yo estaba releyendo un libro llamado Liberalismo, de un autor llamado Ludwig von Mises, ¿no? De la escuela austríaca. Sí, la austríaca, la más liberal, diríamos. Que en realidad, ahí en todo ese libro, denota lo que es el autoritarismo de Estado, que es lo que, digamos, la corriente bolsonarista propone y propugna como política de Estado, ¿no? Y que de hecho Piñera, aunque no lo diga, lo hace, ¿no, Osvaldo? Entonces son incompatibles en realidad. Lo que pasa es que, claro, oportunísticamente eso se esconde, ¿no? Entonces a los movimientos libertarios, a los Esper en Argentina y a los varios otros por el mundo entero, les conviene, viste, hacerse los sonsos en cuanto a eso. Primero que podemos mostrar el modelo chileno hecho en la dictadura, ¿no?
Entonces es una forma, digamos, de validar una experiencia que siempre se tomó como ejemplo, siempre se tomó como modelo a seguir y que de pronto ahora está mostrando que tiene limitaciones y comienza a derruirnos, ¿verdad, Osvaldo? Y hacer agua, está haciendo agua terriblemente, con las mismas cosas que se le decía siempre, ¿no? Que se lo acusaba siempre. En realidad no es nada nuevo lo que está pasando en Chile, es lo que siempre se decía, que el principal déficit que tenía era social, en cuanto al ascenso social, a la pobreza y en cuanto al acceso a la educación y al endeudamiento, ¿no? De la gente, no del país. Y que eran 5 familias las que lo manejaban. Lo que se dijo siempre terminó, parecería, no diríamos de colapsar, porque todavía hay que esperar, pero terminó de estar en ebullición en estos días. Por lo menos da unas muestras de insatisfacción muy, pero muy evidentes. Millones de personas en la calle y no, pero aparte con el miedo, vos tuviste, Ramiro, en Chile, el miedo que se le tiene a los pacos, a los carabineros en Chile es terrible, y sin embargo la gente no le tenía miedo y salía y se enfrentaba. O sea, vos viste que era un temor reverencial. O sea, yo nunca lo he visto acá con la policía, ni aún creo con el ejército lo he visto acá en la Argentina. Y allá en Chile es un temor reverencial y sin embargo la gente lo enfrentaba, jornadas de estado de sitio casi, ¿no? No sé, estado de emergencia creo que se llama. Lo que sentirán para poder enfrentarlos con el miedo que le tienen. Exactamente, Osvaldo, tenés toda la razón. Ese miedo a las fuerzas del orden en Chile es evidente. ¿Escuchamos algo de música, Osvaldo? Vamos. Bueno, vamos a escuchar una canción acá, ya que estamos hablando de Bolsonaro, y vamos a seguir hablando de Bolsonaro en la segunda parte. Una canción que es anónima, en realidad, es una canción del nordeste brasilero. No es anónima, digamos, yo no sé de quién es, pero está bastante linda. ¿La escuchamos, Osvaldo? Dale. Meu Brasil, sou brasileiro, doutor, regado no país que Bozo manda, do palácio ao Congresso. O pobre perde os direitos sem ter direito a progresso. Um palhaço vira rei, a milícia faz a lei, caneta azul faz sucesso. Quem fez a caneta azul não sabe o que está dizendo, mas quem ouve, quem divulga, com certeza está sabendo da sua infantilidade, o grau de imbecilidade que o país está vivendo. No lugar que seu Gonzaga cantou sertão com bravura, morreu a democracia, dando vez à ditadura. A música não tem roteiro, a mídia vê o dinheiro, mas não preserva a cultura. Pelo jeito que estou vendo, só vou usar tinta preta pra não manchar o caderno que guarda em minha gaveta. Posso até sujar a mão, vou escrever com carvão, mas não uso essa caneta. Quem ouve caneta azul nunca ouviu Pedro Bandeira, Braulio Bessa declamando e Geraldo Amâncio Pereira. Nunca escutou nosso hino, tributo a Zé Marculino, na voz de Tom Oliveira. Sujarão nossa bandeira por amor a um delinquente, no lugar que o bom vai preso e o mal vira presidente. O desrespeito circula, por aí você calcula o juízo dessa gente. Brasil. Bueno, Osvaldo, ¿qué te pareció la canción? Muy linda. No entendí mucho qué es lo que decía, ¿no? Parece un portugués medio cerrado para mí. ¿Qué es lo que decía más o menos la letra, Ramiro? Bueno, está hablando de la situación general de Brasil y, digamos, del desgobierno que hay, y va apuntando acerca de muchos temas de derechos humanos y algunas otras cuestiones folclóricas que andan pasando por la política brasilera. Bueno, y seguimos. ¿Qué novedades tenemos de Bolsonaro, Ramiro, que la primera?
Y bueno, está en guerra con la Red Globo, Bolsonaro. En realidad, Bolsonaro hace bastante tiempo que viene, digamos, abriendo el paraguas con alguna revelación que él dice que va a ser así, bueno, bomba, con relación a su familia, y nunca sabíamos qué era. Y la Globo, la semana pasada, puso un reportaje, ¿no? De cobertura, ¿no? De la denuncia que hace el portero del condominio cerrado donde vive Jair Bolsonaro el día que la mataron a Marielle Franco. Que ahí llega el chofer del asesino de Marielle Franco y también del chofer de Marielle Franco. El día 14 de marzo del 2018, llega a la portería, pide ir a la casa 58, que era la casa de Jair Bolsonaro, y en realidad creo que fue a la casa número 66, que era la casa del asesino de Marielle Franco, que vive a menos de 100 metros de la casa de Bolsonaro. Y que inclusive la hija del asesino salió con el hijo de Bolsonaro, con uno de los hijos de Bolsonaro. O sea que además de ser vecinos, tenían una relación, digamos, casi familiar. Y el portero dice que el que le dio la autorización para entrar fue el propio Jair Bolsonaro. Eso decía el artículo que mostró la Globo, ¿no? Claro, en el Jornal Nacional, que es, digamos, el noticiero de la noche, ¿no? El que todo el mundo ve. Pero explicaba, la Red Globo explicaba que podía ser que el portero no dijese la verdad, porque en ese momento Bolsonaro era diputado y se encontraba en Brasilia. Y había registros de que se había encontrado el día anterior. Entonces daba la idea de que podía ser una mentira del portero, digamos, ¿no? Pero parece que no lo era. Y ahí Jair Bolsonaro, a las 4 de la madrugada, más o menos, 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, acá horario de Brasilia, desde Arabia Saudita, que está haciendo una gira por varios países, se larga una live que le dicen ahora, ¿no, Osvaldo? O sea, toma la cámara y la red del Facebook empieza a hacer un video donde insulta a la Red Globo. Dicen que le infiernizan la vida, que insulta, los trata de canallas, los trata de todo, y que iba a ver ahora cuando le venza la concesión a la Globo si había alguna irregularidad, porque no le iba a conceder la prorrogación, digamos, ¿no? Sí, la prórroga de la concesión, sí, una concesión de servicio público. Claro. Bueno, y ahí fue una cuestión de amenazas, la Globo al día siguiente se retracta. Muestran la planilla, por ejemplo, muestran la planilla de ingreso y en la planilla no figura otra cosa. Pero ahí después descubren que en realidad ese condominio donde vivía Jair Bolsonaro ya no tenía más el teléfono interno para comunicarse con las personas, sino que llamaba directamente a los celulares. Entonces que posiblemente haya sido verdad que el portero... Voy a hablar realmente con él por celular en Brasilia. Claro, exactamente. Y ahora Bolsonaro dice que las grabaciones de la portería las tiene él. O sea que eso es obstrucción de la justicia, ¿no? Sí, las tengo yo para que no las adulteren. Eso es fantástico, eso. Claro, él sí la puede adulterar, pero adulterar lo demás. Claro, pero si están parte de un proceso penal, ¿cómo alguien, no hay ninguna excusa para eso? Si yo tengo las pruebas, eso es obstrucción de la justicia en cualquier lugar del mundo, Osvaldo, ¿no te parece? Sí, menos en Río. De todas maneras, una cosa, vos sabés que yo escuché acá, porque esta noticia tuvo mucha difusión acá. Si bien se escuchaba muchas veces como privilegiando la versión de Bolsonaro, que él no podía hacer porque no estaba ahí, sin explicar esto del celular y esto, pero inclusive dice que una de las cosas que él dice a Arabia Saudita es que dice, dice, aparte mi mujer estaba sola, y si ella está sola no reciba a ningún hombre solo. Ajá. Puede ser que haya dicho eso, porque acá lo es como demostrando el machismo de Bolsonaro, que no sería nada nuevo, ¿no? En realidad, el portero sigue con las cámaras al vehículo, y ahí queda demostrado que, si bien el que dio la autorización, según la versión del portero acá siempre, ¿no, Osvaldo? Sí. Era Bolsonaro para ir a la casa 58, el auto no fue a la casa 58, y sí fue a la casa número 66, supuestamente para llevar al asesino y cometer el asesinato de Marielle Franco. Esto estamos siempre dentro del caso de la suposición, porque la causa está muy, pero muy, digamos, está muy turbio. Al día siguiente de esto salió una fiscal
que dijo que en realidad la pericia era trucha y, bueno, la alejaron porque sacaron que era una bolsonarista militante, Osvaldo. Sí, sí. O sea, no había ningún tipo de, digamos, de distancia con el imputado. O sea, era escandaloso. Al día siguiente salieron en todas las redes sociales ella haciendo campaña por Bolsonaro, sacándose fotos con camisetas de Bolsonaro y después cuestionando una pericia técnica sin haber una contrapericia, Osvaldo. O sea, Sí, sí, sí. esto fue, y está todo más o menos así. Pero tienen bastante miedo. Entonces, ahí viene la segunda parte un poco que hay una especie de temor, que me parece desde mi punto de vista bastante exagerado, por parte de la familia Bolsonaro, de que pase en Brasil lo que está pasando en Chile, de que la gente empiece a manifestarse de forma un poco más violenta y sinceramente creo que no hay ninguna condición para que ello ocurra, ¿no? Eso es la verdad. Entonces, un poco como cortina de humo y un poco por ese temor, uno de los hijos de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, aquel que quería ser embajador en los Estados Unidos, bueno, dijo que si la izquierda se radicaliza, hiciera cosas como las de Chile, iban a instaurar un AI-5. AI-5, Osvaldo. ¿Te acuerdas de los famosos decretos de la dictadura? Sí. Bueno, el AI-5 era exactamente eso. Es el acto institucional número 5, que eran decretos de la dictadura, donde realmente valían como normativa general y absoluta para todo el país. Entonces, la dictadura en Brasil empieza en el año 64 y hasta el año 69, específicamente hasta el 68, hasta el 13 de diciembre del 68, era una dictadura más o menos... Dicta blanda. Sí. Pero cuando empezó a haber la muerte de un estudiante y muchos movimientos de intelectuales y algunas movilizaciones por el asesinato de este estudiante de la escuela secundaria, ahí tuvieron miedo y sacan este famoso AI-5 que es conocido en Brasil como, digamos, lo peor de lo peor que hay, ¿no? O sea, a través de eso se dejó sin efecto los partidos políticos, se cerró el Congreso, se cerró la Suprema Corte de Justicia y ahí comenzó la etapa del terrorismo de Estado en Brasil. Y este hombre salió a decir que iban a hacer un nuevo AI-5. Te imaginas la repercusión, Osvaldo, ¿no? No, sí, me imagino, terrible, ha sido más con el panorama que devino con la I-5. Hasta el propio padre salió a decir que eso no lo iban a hacer ni soñando y que si el hijo dijo eso, en realidad eran palabras muy infelices porque eso no va a ocurrir, porque estamos en democracia. Después el hijo insistió durante todo el día y a la noche, cuando varios diputados le estaban pidiendo el juicio político por falta de decoro como parlamentario que es, ahí se echó atrás y dijo que fue una interpretación deturpada, ¿no? O sea, distorsionada que le hicieron y que él no quiso decir eso, que en realidad él es una persona democrática. Pero mentira, te lo dijo durante todo el día. Y lo que por ahí más asusta y me llama la atención, que eso es una cosa bastante peligrosa, es que el general Augusto Heleno, que es nada más ni nada menos el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, una cosa que han creado, que es donde, digamos, se reúnen los institutos de inteligencia acá de Brasil, ¿no, Osvaldo? Las agencias de inteligencia, con algunos otros organismos del orden, para justamente ver la seguridad institucional. Esto fue inventado en la época de Temer. Dijo que bueno, sí, que habría que ver cómo se podría aplicar una especie de AI-5. O sea que está adquiriendo cierta dosis de veracidad, ¿no? Más o menos, porque este general en realidad está diciendo muchas cosas y que a veces se pasa, sobreactúa, ¿viste? Pero bueno, de cualquier manera, estamos haciendo apología de lo peor de la dictadura, Osvaldo. Sí, no, pero aparte de rescatar, no sé, se me ocurre decir que acá alguien quiere rescatar el plan Conintes que hubo en el gobierno de Onganía, qué sé yo, cosas así. Sí, exactamente, Osvaldo, exactamente. Bueno, ya varios diputados entraron ya con un pedido de juicio político para destituirlo como diputado, porque en realidad ese tipo de manifestaciones son intolerables. Y todavía se defiende, pero por ahí cuando se defiende mete la pata. ¿Querés que escuchemos cómo se defendió y cómo metió la pata? A ver, dale. Vamos a ver entonces a Eduardo Bolsonaro y un mensaje que le dio a la población
esta nueva moda, ¿viste? Que hablan en los autos. Sí, sí. Escuchando. Fala pessoal, tudo bom? Bem rapidinho, vocês estão acompanhando aí toda essa polêmica com relação ao AI-5. A maioria das pessoas entendeu o que eu quis dizer. E eu falei que, na hipótese de ocorrer no Brasil o que está ocorrendo no Chile, esse vandalismo, esse terrorismo todo, onde o pessoal está tocando fogo arquitetado em dezenas de estações de metrô, em prédio público, etc., eu defendi medidas energéticas. Medidas energéticas. Energéticas. Red Bull te dadas. ¿Viste vos, Osvaldo? ¿Te gustan las medidas energéticas? Sí, no, la verdad que... Pero es claro lo que dice, ¿no? Realmente da miedo, ¿no? Lo que pasa, Osvaldo, que tiene que ver también con otro video que recibí por las redes sociales y que te lo mandé, ¿te acordás, Osvaldo? Que hablaba de cómo se construye una fake news, un video hecho en los Estados Unidos con una muy buena calidad de lo que pasa en Chile, ¿no? Y que dice, bueno, la mitad de lo que dice al principio es mentira, como que es el país que mayor movilidad social, lo cual es mentira, que tiene el mejor régimen jubilatorio del mundo, lo cual es mentira, y que en realidad que todo esa cosa buena que tiene Chile, mostrando los edificios de Santiago de Chile, toda esa cosa, digamos, maravillosa, tiene un culpable, que es el Foro de San Pablo, ¿viste? Entonces esta gente cree en esa teoría de la conspiración y piensa que las millones de personas que se están moviendo en Chile y que enfrentan a la policía como nunca antes lo habían hecho, como bien lo dijiste vos, Osvaldo, supuestamente están manipuladas por la izquierda desestabilizadora, Castro chavista con alguna pasantía en Irán, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, no, tal cual, tal cual. Es la cultura de las redes sociales, Osvaldo. Entonces yo calculo que realmente le ha llegado esta información y ha sobreactuado la cosa al punto de ellos creer que es la izquierda la que está por detrás de todos los males del mundo. Bueno, acá hay un problema, Osvaldo, ecológico bastante grande, con manchas de petróleo, parece que de un petrolero que supuestamente ha derramado petróleo hace algunos meses atrás, ahora están viendo más o menos que puede ser un petrolero medio trucho de una empresa naviera griega, pero lo primero que hicieron es echarle la culpa a Venezuela, Osvaldo. Sí, recuerdo que lo habíamos tocado en un programa, ¿te acordás, Ramiro? Vos lo dijiste, y pues sí, y yo leí también que lo que vos dijiste, que parece que fue una empresa griega la que fue hace un tiempo ya. Pero ellos directamente dijeron que la culpa era de Venezuela. Claro, sí, eso lo mantuvieron durante bastante tiempo, por lo menos casi una semana, ¿viste? Entonces, yo calculo que esta gente está tan obcecada, tan obsesionada por ver izquierda en todos lados, que, bueno, ha dicho el AI-5. Y el hermanito se metió otra pata peor, Osvaldo. Porque dijo, no sería como un AI-5, sería una especie de, vamos a decir, de AI-6. Como si era... En realidad hubo AI-6 y no fue bueno. Hubo 17 actos institucionales hasta el año 85 que viene la democracia. Hasta que o sea la que democracia. Esta gente que defiende la época de la dictadura ni siquiera sabe nada de la dictadura. O sea, el AI-5 fue, digamos, el más famoso de todos los actos institucionales. Sí, el que dio origen, diríamos, a este comportamiento de la dictadura, ¿no? Claro, pero hubo muchos otros más y todos eran siempre cercenando derechos. Fueron 17 en realidad. Estamos bastante divertidos acá en Brasil, ¿no te parece, Osvaldo? Sí. Y esto, porque acá no tuvo difusión acá en la Argentina. La noticia anterior sí. ¿Y cuál es la visión de la prensa de esto? ¿Lo están difundiendo o está medio Cayetano? No, ha adquirido una dimensión bastante grande, al punto que hoy uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el juez Barroso, que bueno, es bastante, parece que es bastante apoyador de la Lavallato y de alguna manera, amigo del gobierno, no lo podemos decir de esa manera, pero bueno, no. Tiene muchos fallos favorables en contra de Lula, digamos, y que si bien nosotros en algunos programas elogiamos muchas cosas que él ha dicho con mucha técnica jurídica muy fina, últimamente está haciendo una telequia jurídica para poder justificar lo injustificable terrible, que justamente son las que lo mantienen a Lula preso y de alguna manera también ayudan al gobierno. Bueno, y él dijo que se sorprendió muchísimo por cómo la sociedad reaccionó a esta amenaza del AI-5.
En realidad ha sido una muy buena muestra de salud democrática de la sociedad brasileña. Fue muy interesante, Osvaldo. Por eso que él tantas veces ahora insiste en querer volver atrás, ¿no? Y por eso toma medidas energéticas. ¿Escuchamos algo de música, Osvaldo? Dale, vamos. Bueno, vamos a escuchar entonces a Caramelo Santo y el tema Luna Loca. Y vamos a ver qué ha pasado en Argentina, Osvaldo, que tenemos buenas noticias, ¿no? Por Argentina, ¿no es verdad? Una adentro tenemos. Una adentro, entonces le ponemos música de Una adentro. Bueno, volvimos otra vez a la causa del gas natural licuado, que había habido varias denuncias, y te acordás que una vez lo habíamos... más de una vez lo tocamos, Ramiro, pero te acordás que una vez salió claro que la pericia que se había hecho para determinar el pago de sobreprecios la había hecho con información sacada del Rincón del Vago, el perito, por lo cual fue procesado por el peritaje trucho. Y cuando la causa estaba cayéndose, a Stornelli, ¿qué se le ocurre? Encontrar una testimonial de Marcelo D'Alessio diciendo que él declarar que sí, que se habían pagado sobreprecios. Entonces, la causa como que se mantenía, bueno. Pero en este caso, los jueces que integran la Cámara, que revisaba la situación, los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, fueron claros y dijeron que no hubo sobreprecios entre el 2013 y el 2015, que el periodo que estaba
y que no tiene conexidad con la causa de los cuadernos. Quería aclarar dos cositas, sí, Osvaldo. Que sí. Stornelli, que vos lo nombraste, es el fiscal de la causa que trabaja siempre con el juez Bonadío, ¿no? Como Batman y Robin. Y D'Alessio era supuestamente un abogado, que después resultó no ser abogado, que se dedicaba al periodismo y está muy relacionado con los servicios de inteligencia y que le encontraron muchos, digamos, que parece que eran verdaderos, carné, digamos, que autenticaban. Sí, que era de la DEA, que era del FBI, que era agente de la DEA, de la FBI, ¿no? Y que hoy está preso justamente por eso, por extorsionar personas, por espionaje y por varios otros delitos. Y tuvo participación en muchas causas. Cada vez que las causas entraban en un cono de sombra, siempre aparecía una declaración de D'Alessio, que D'Alessio llevaba a alguien, y eso permitió que se pudiera resucitar algunas causas. En este caso, la Cámara fue clara y contundente. Primero había caído el peritaje trucho que hablábamos antes, y ahora dijo que no separaron sobreprecios. Que es importante esto de ese periodo 2013 y 2015, porque era el periodo en que estaba Galuccio Kisilov, que en teoría serían los que habían provocado este quebranto para el Estado, ¿no? Pagando sobreprecios en el gas, cosa que quedó ampliamente comprometida, que se pagaron a precio internacional. Y era una de las causas con las que se le acusaba a la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Y también a Barata y también a Julio De Vido, que está preso y ahora con eso posiblemente esté más expedita la vía de su liberación, porque es una de las principales causas, a pesar de que tenga muchas otras más, todas más o menos parecidas como esta. Sí, inclusive tiene algunas que son del mismo tema anteriores al 2013. Esto debemos aclarar que es entre el 2013 y 2015, dice la Cámara, ¿eh? Sí, es verdad. Y esto es interesante porque no es una noticia, no es simplemente un sobreseimiento que se le da a Cristina y a los otros imputados, sino también es un poco romper el relato que todos los medios hegemónicos hicieron durante todo este tiempo y durante toda la campaña. Cada vez que Alberto Fernández, candidato a presidente, hasta la semana próxima pasada, lo invitaban de algunos de los medios hegemónicos para dar alguna entrevista, siempre le preguntaban por qué él era el candidato de una vice que tenía 13 procesamientos, de los cuales esos 13 eran 11 de Bonadío y todos de este tenor. O sea, que se caiga una causa trucha ya es bastante bueno y da por ahí una esperanza de que nuevos tiempos puedan venir para la justicia donde, bueno, por lo menos haya un poco de normalidad jurídica, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, que hayan caído causas y que haya razones de derecho y de hecho para que se hayan caído, ¿no? Que no sea una simple posesión acomodaticia de la justicia, sino que realmente, porque era muy fácil saber si se paga sobreprecio o no, si se paga a precio de mercado no era sobreprecio, y con eso era muy simple hacerlo. Por eso es que en este caso casi habría seguridad de que se falló de acuerdo a derecho, ¿no? Bueno, y ya que estamos hablando de Argentina, tenemos que ver la otra, ¿no, Osvaldo? También una adentro pero menor, ¿no? Que querían correr, digamos, al fiscal que imputó a Macri en la causa del correo, lo querían mandar a Santiago del Estero. Sí, querían trasladar, diríamos que es una media buena, porque el fiscal que estamos hablando, Juan Pedro Soni, que es el que tiene a cargo la denuncia contra Macri por el correo, es la que lo querían trasladar a Santiago del Estero, porque él ya había sido nombrado en Santiago del Estero, pero nunca había asumido, porque había ocupado un cargo acá en la Fiscalía en Comodoro Pi, y se hizo un proceso para nombrar un fiscal donde él está como fiscal subrogante, sería, ¿no? Uh-huh. En Buenos Aires. Y bueno, él pidió que se suspenda el concurso para la fiscalía que él está ocupando ahora y que se le impida el traslado a Santiago. Y la Cámara dijo que se le impidió, por eso digo que es media, impidió el traslado por ahora, pero no suspende el concurso. En realidad él no fue a Santiago del Estero cuando él ganó el concurso para ir a Santiago del Estero, porque esa fiscalía no había sido habilitada todavía. Entonces, sí, por eso se queda en Buenos Aires. No existía, o sea, lo nombraron para un cargo que no había, ¿no? No existía, tal cual. ¿Qué es lo que ha hecho todo este gobierno? Ha dejado sin efecto la mayoría de los concursos, no ha hecho cosas nuevas y ha buscado traslados para poner siempre a sus amigos, ¿no? Y ahora se ve que era para alejar a los enemigos también, ¿no te parece? Sí, claro, sí, ya un paso más. No basta con traer amigos, sino que vamos a echar a los enemigos. No, esto es interesante, Osvaldo, porque
esta gente en realidad cree que son los paladines del republicanismo y han sido sinceramente de lo más turbio que ha tenido la democracia en los últimos tiempos. Nosotros hicimos un programa hablando de las prácticas nada republicanas de la campaña electoral del macrismo, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, sí, sí. Bueno, pero ahora han aparecido más cosas, Osvaldo, en la ciudad de Maipú, como en la vieja época del principio del siglo XX, le retenían los documentos a la gente para que no fueran a votar. Es una cosa que yo creo que nunca más iba a haber eso en la Argentina. Te propongo que escuchemos un audio, Osvaldo, ¿qué te parece? Dale, vamos. Me detuvieron el DNI bajo amenaza. Soy empleado municipal y me lo retuvieron, o sea, diciéndome que si no se lo entregaba, me quedaba sin trabajo. Y llegó el momento que tenía que votar y reclamé el documento desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y me llevaron 6:30 de la tarde al DNI, diciendo que se había extraviado. Me retuvieron mi documento para no ir a votar, ya por haber reaccionado a publicaciones de otros candidatos. Yo supongo que estamos en democracia y que todos tenemos derecho libre, ¿no?, de pensar y hacer lo que uno quiere, pero bueno, se ve que en Maipú no es así. Me dijeron que me acerque a la UCR para que supuestamente me iban a dar el documento allá, nunca pasó, se hicieron las 5, me volví para mi casa, seguí intentando llamar, me había puesto nerviosa, me largué a llorar, volví a ir hasta la UCR, reclamé, nada, y bueno, me tuve que volver a hacer la denuncia, la hice. Soy de Maipú, el domingo quise ir a votar y no pude porque me retuvieron el documento. El 5 de septiembre han ido 2 personas a mi casa a decirme que si yo no le entregaba el documento, mi novio perdía el trabajo. Entonces se lo di. El domingo temprano me mandó un mensaje a una de esas personas para decirle que si me podía traer el documento a mi casa para ir a votar. Me dijo que después me lo llevaba y nunca me lo trajo a mi casa. Como a las 4 le mandé de vuelta y me bloqueó. Como a las 7:30 me tiraron el documento por abajo de la puerta. Me fueron a pedir el documento, me daban 500 si yo quería y 500 después. Me ofrecían membranas, colchones, mercadería y un montón de cosas más que no se cumplieron. El domingo me van a buscar para ir a votar y me dijeron que tenía que hacer un video, o sea, firmándome yo, votándolo a los radicales. Porque si no lo hacía, me retenían el documento y me despedían del trabajo. Vivo en Maipú, nacida acá. Quiero contar que el día 23, miércoles 23, alrededor de las 6:30 de la tarde, entrego mi documento a una persona la cual me iba a ayudar con un tema de tarjeta de alimentos. El domingo no recibí el documento para poder ir a votar. Lo recibí recién hoy lunes alrededor de las 2:30 de la tarde. Como se supieron que se están denunciando varios casos, hoy se acerca a mi casa una persona del radicalismo para ofrecerme de 3.000 a 5.000 pesos para que no haga la denuncia. Quiero dejar claro que la denuncia está hecha. No se puede dar los documentos, una vez que ya lo entregaron no se puede dar, ese es el problema, no se te puede devolver, porque no los tengo yo ahora voy a preguntar, pero vas a ver que te van a contestar eso, no los tengo yo, los tiene el gabinete. Esa que hablaba al final, Osvaldo, era una funcionaria municipal que le respondía a la gente que le pedía que le devolviera los documentos, ¿no? Sí, sí. Y podríamos aclarar un poco, porque vos decís Maipú, así en general. Maipú tiene 10.000 habitantes en provincia de Buenos Aires y el intendente que ganó, que es el que retenía esto, según la denuncia, el que retenía los documentos, ganó por 48 votos. Exactamente. Y hablan de 150 documentos que no se entregaron. Realmente recuerda los periodos más negros de la democracia, de la década infame, del voto cantado.
y es increíble que pase en el 2019 y que pase sin que la noticia pase casi oculta, ¿no? Lo que pasa es que vamos a ver después que los periodistas están muy preocupados con otro tipo de operaciones mediáticas. Además a esto hay que agregarle más o menos que ya hay una lista de 25.000 casos de gente que no pudo votar en las elecciones y que sí había votado en las PASO, en las primarias, el 11 de agosto, porque le habían cambiado el documento que figuraba en el padrón. Entonces en el padrón uno puede votar con el documento posterior, pero nunca con el anterior al que dice que está. Entonces a esta gente le modificaron los padrones, cuando iban a votar decían, no, usted tiene un documento anterior, no vota. Hasta ahora han encontrado 25.000 denuncias fehacientes. Ramiro, y un último temita al margen que quería tocar sobre este tema es que, porque lo tocamos el programa pasado, el Frente de Todos pidió que se revisen los votos en el exterior porque adolecen de muchas cuestiones dudosas, como bien vos adelantaste el programa anterior, ¿no? Exactamente. No, te iba a decir que es lo mismo que vos dijiste, que nadie sabía quién votaba por correo, porque estuvo muy mal hecha, y tal cual es la denuncia que hace el Frente de Todos, ¿no? Que los votos que se hicieron por correo, que no se saben quién votan, si no se sabe si inclusive esa gente también votó personalmente. Si ese voto por correo no había forma de cotejar la firma, decir si esa firma era de esa persona o no. Eso era lo mínimo que había, ¿no? Porque después hubo muchas otras irregularidades más. Son muchas irregularidades. Han hecho todas las posibles, ¿no? Sí, y así mismo tampoco le sirvió. ¿Vamos a escuchar una canción, Osvaldo? Vamos. Reservarás un lugar en la gloria para mí, un lugar en el que quepamos los dos. Me esperarás con 10 cebas con manzanas en la boca, bailando el hula hula en mi honor. Cuando yo me muera, haré una fiesta en la que nunca salga el sol, donde amigos y enemigos brindarán, porque regrese en la piel de una canción. Y sonreirás al final cuando todo para mí sea el sueño que persigo con fervor. Las promesas de caricias serán poco para mí si no veo a mi pueblo sonreír. Cuando yo me muera, haré una fiesta en la que nunca salga el sol, donde amigos y enemigos brindarán, porque regrese en la piel de una canción. Cuando yo me muera, haré una fiesta en la que nunca salga el sol, donde amigos y enemigos brindarán, porque regrese en la piel de una canción, 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 porque regrese en la piel de una canción. Por eso quería charlarlo, Osvaldo. Tiene que ver mucho con lo que ocurrió en Brasil en el 2014, cuando Dilma Rousseff gana las elecciones por no fue poco, fueron 2 o 3 puntos también de diferencia en el balotaje, y el mismo día Aécio Neves, que era el candidato opositor del Partido de la Socialdemocracia Brasilera, salió a gritar fraude. Después de mucho tiempo, él lo dijo con estas palabras, Osvaldo. Sí, nosotros le dijimos que era fraude para hinchar las bolas. Así, con esas palabras en portugués, para encher o saco. Digamos, de pendejos que somos nomás, ¿sabes? Esa era la idea, y a partir del fraude comenzó a articularse todo a través de las redes sociales y a través de los partidos políticos y a través de no sabemos qué oscuros operadores políticos, todo lo que fue después las grandes manifestaciones que empezaron a ocurrir en Brasil
en marzo del 2015 que terminaron con, digamos, el juicio político de Dilma Rousseff en el 2016 y en el infierno que le hicieron a Dilma Rousseff para poder gobernar en el 2015. En el 2015, como prenda de paz, Dilma Rousseff lo pone como ministro de Economía a un hombre del establishment económico, a Levy, a Joaquín Levy, que era un hombre que ellos hubieran podido poner. Inclusive a SNB decían, nos está robando las ideas, porque querían hacer, digamos, una reforma neoliberal dentro del gobierno. Y no le dejaron hacer una medida, Osvaldo. Una medida durante todo el 2015. Entonces ahora me parece que, visto lo que también ha pasado en Bolivia, donde también cuestionan la legitimidad de Evo Morales, porque el frente opositor no quiere reconocerla, ¿no? A pesar de que fueron totalmente válidas, limpias y que la OEA está recontando los votos para ver si encuentran alguna irregularidad, ellos dicen que ya no las quieren reconocer, están, digamos, llamando a acciones violentas, ya han muerto 2 personas en las acciones que están haciendo contra Evo Morales, y le han dado una especie de ultimátum porque dicen que van a llamar a los militares. No sé si es una bravata, hay que ver. Esas cosas a veces, Osvaldo, es difícil mesurarlas, ¿no? Sí, no, aparte cuando está desatado uno tampoco sabe cuál va a ser, cómo se va a desarrollar, ¿no? Se descontrolan y uno no sabe cuál es el alcance que puede tener. Acá hubo algunos intentos, que lo hablamos antes de las elecciones, cuando por ejemplo Carrió decía que a las 6 vamos a salir a festejar el triunfo, como que el oficialismo se quejaba que hubo fraude, que va a ser el único caso en el mundo que el oficialismo acusa una elección que es fraudulenta, cuando son ellos los que tienen el control, ¿no? Entonces habían querido preparar. Lo que pasa es que la diferencia fue tan grande y fue tan clara que no tuvieron posibilidades. Acá en esta situación como la de Evo Morales, si bien la elección de Evo Morales fue una elección clara, ya que tuvo más de 10 puntos de diferencia, atento al sistema electoral que tienen, en realidad ellos dicen que fue 0,3 la diferencia y no 10,3 como fue realmente, ¿no? Es que el operativo de deslegitimación, Osvaldo, que también se da en Argentina ahora, donde a pesar de haber ganado con 8 puntos de diferencia, como mínimo, porque esa diferencia ya se amplió ahora que está haciendo el recuento, sí, faltan las provincias más importantes. Claro. ¿No? Ya el escrutinio verdadero, el legal, el que vale, ¿no? El que hace esta empresa trucha, Smartmatic, se amplió esa diferencia. Pero es una diferencia en primera vuelta y es uno de los primeros políticos que no consigue la reelección en Latinoamérica, Osvaldo. O sea que, digamos que fue una paliza, pero bueno. Por lo pronto es el primero de Argentina, no sé, pero el primero de Argentina seguro, que no es reelecto. ¿Querés que escuchemos a las entelequias de Majul, que no difiere mucho de la de los otros, ¿no? Pero para que mira lo que dice nuestro amigo Majul. Como dice el vapuleado, a veces injustamente, Jaime Durán Barba, son tan importantes los votos como las expectativas previas. Es cierto. Todos nosotros teníamos una expectativa previa de que esto pasaba a los 50 puntos. Sí. O no sé, había en el ambiente, no sé, todos nosotros, ¿no? Había en el ambiente. Con menos de 50 puntos, al borde de 50 puntos, y con Macri al borde del 40 y un poco más del 40, es una elección muy buena de Macri y tampoco es una elección mala de Alberto Fernández, porque, a ver, es un empate, para mí es un empate técnico, no hay ganadores definitivos. ¿Por qué no nos focalizamos? De expectativa. Pero... Hola, hoy a las 10 de la noche, mi editorial, en 4 días. Macri perdió, pero al mismo tiempo ganó. Y a la vez, Alberto ganó, pero al mismo tiempo perdió. Es increíble, Osvaldo, ¿no te parece? Sí, y un datito de color, porque eso está sacado de la televisión. Él está en un canal América que se ve en varios países de Latinoamérica de todas maneras, y la cara del periodista cuando él dice fue un empate técnico, el que estaba con él lo mira como diciendo, pero vos tomaste algo. Sí, es verdad. Porque uno lo dice así no parece, pero cuando lo escuchás que dice, la cara parece que se descompone. ¿Vos tomaste algo? ¿Cómo así que empate técnico? Cuando sacaste 8 puntos, ya se hablaban de 8 puntos, ¿no? Realmente, antes y nos olvidamos lo que dijo cuando ganó con 2 puntos en el balotaje, ganó Macri con respecto a Scioli.
esa victoria había sido aplastante y había muerto el kirchnerismo, eran los títulos de los diarios, ¿no? Y sin embargo, ahora en este caso habla de empate técnico, ¿no? La verdad que un periodista independiente, indudablemente. Mira, le vamos a robar entonces a Sobredosis de TV, que es un programa bastante interesante. Esos han hecho, digamos, varios trechitos de lo que decían desde el 2017 hasta el 2019 los periodistas del establishment con relación al peronismo, al kirchnerismo también y a la presidenta Kirchner. ¿La escuchamos, Baldo? Dale. No vuelve más el kirchnerismo. Yo soy bruja, ¿eh? Yo soy bruja, ¿eh? Alberto no suma un solo voto. El partido justicialista, que históricamente le sobraban candidatos, hoy para el 2019 no tienen candidatos. Alberto Fernández se pondrá la banda presidencial. Un nuevo presidente que es Alberto Fernández, y el título es la elección del no la vimos venir. Que sigan soñando, no vuelven más, no vuelven más. Reelige Mauricio en el 2019, en el 2023 la pone a María Eugenia. Empiecen a entender que no vuelven más. La gente los detesta. A usted, señora, la gente la detesta. Es una mujer de un egoísmo político que no he conocido otro igual. Este es el final de ella. Sea o no candidata por la provincia. ¿El final de Cristina, dice usted? Este es su final político. Se le terminó la magia a la señora Cristina. Ya es un fenómeno en decadencia, Cristina Fernández de Kirchner. Lo de Cristina Kirchner, después del 10 de diciembre va a haber un día que el Tango 01 la va a dejar en Santa Cruz y no vuelve. Cristina logró unir a la oposición. Todos le dijeron que no. Hoy Cristina está mucho peor que ayer. Le salió el tiro por la culata. También logró Alberto que volviera Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta, la misma dirigente que la mayoría de los analistas consideraba una y mil veces una muerta política. Y sigue vivita y coleando. No era mi caso, ¿eh? Nunca creí que Cristina estuviese fuera de la pelea. El editorial de hoy tiene un título que es El final de Cristina. Yo creo que Cristina está muy complicada y por eso hablo del final de Cristina. No era mi caso, ¿eh? Ustedes hoy me recuerdan a mí que yo dije que no vuelven más. Y que está terminado. Era el tren fantasma. Indudablemente no vuelve más. Ni ella ni los otros. No vuelven más. Nunca digas nunca. Porque te puede salir el tiro por la culata. Cristina está mucho peor que ayer. Le salió el tiro por la culata. Porque te puede salir el tiro por la culata. Increíble, ¿no, Osvaldo? Del no vuelven más al 10 puntos es poco ahora, ¿viste? Tenés que ganar. Sí, sí. Y esto me hace acordar un poco lo que decía también Hugo Chávez Frías, ¿no? Recuerdo que creo fue en el 97, 98, entre unas elecciones presidenciales, que dijo, no es suficiente con ganar, tenemos que ganar y por mucho, porque ellos no van a reconocer la victoria si no es de otra manera. Ya se había adelantado bastante, Osvaldo, ¿no? Sí, de todas maneras lo escucho a esta gente y me recuerda una frase que solía decir el general Perón, que fue el fundador del peronismo, ¿no? Que dice, no es que nosotros seamos tan buenos, es que los que vinieron fueron tan malos. Sí, es verdad, Osvaldo, es verdad, así es. Pues la verdad, pues realmente fueron tan espantosos lo que le han hecho al país que viviéndolo acá solamente se lo puede imaginar. Y durante 4 años la feligresía peronista y justicialista creó toda una mística, ¿no? La del Resistiendo con Aguante, y a través del eslogan que tenía, vamos a volver, ¿no? Vamos a volver, y gritaba en todos lados, que cantaba, y vamos a volver, ¿no? Ahora parece que se han apropiado de eso, porque le escuché en un video... a Martiniano Molina. Martiniano, no, yo estaba hablando de la Patricia Bullrich, que estaba junto con el Batman de Nueva York, que es un argentino, cantando Vamos a volver también. No, pero pasa que con Patricia Bullrich es muy complicado. ¿A dónde va a volver? Sí, de cualquier manera yo no sé qué hacían al mismo tiempo en Estados Unidos Patricia Bullrich y Angelici, el presidente de Boca, que es el principal operador jurídico del macrismo, ¿no? Justamente en Estados Unidos. Realmente es muy, pero muy, no sé, la suspicacia
nos puede, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, sí. Pasa que aunque uno no la tenga, después la realidad te va diciendo que hay cosas que eran así, como otras nos podemos equivocar, pero muchas terminan siendo, ¿no? Bueno, dejamos por aquí entonces, Osvaldo. Vamos a dejar por aquí. Recordamos que este programa se emite también por la radio Las Voces del Muro. Y que nos pueden seguir en redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. Y también pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.